Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia a la Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa Nosotros Conversamos. Un placer que nos acompañen nuevamente, le damos las gracias por sintonizarnos. Y bueno, en esta noche, pues para aprovechar el tiempo, quiero presentar a mis compañeros que en esta noche vamos a dialogar con ustedes. Y bueno, en esta noche presento nuevamente a nuestro hermano José, bienvenido. La paz y esté con usted, nuestro hermano César, igualmente que nuestros hermanos del panel. Una vez más, contentos y agradecidos con nuestro Dios porque nos ha concedido pues la vida y nos ha concedido ese favor de estar en este momento, en este lugar, listos para dialogar con lo que fue el tema de ayer, hermanos, y también aprovechando, pues queremos mandarle un saludo a nuestro hermano Mario, ministro de la Iglesia de San Bernardino, que está escuchándonos, y hay también ya hermanos que se han integrado a escuchar, hermano. Hay varias personas que quieran escuchar TuneIn Radio. No es que esté dando un comercial, pero pueden hacerlo en sus teléfonos móviles. Si no, pueden agarrarlo el regular y se meten a lo que es 900 AM Cali y ahí van a estar ellos ya escuchando en cualquier parte que estén, hermanos. Bueno, así ya lo escucharon ustedes, también presentamos a nuestra hermana Dalila, bienvenida. Sí, la paz del Señor sea con todos mis hermanos y también con los radioescuchas que nos están oyendo en esta noche sintonizando. Le rogamos que se queden ustedes muy atentos, como siempre en este tema nosotros conversamos, este programa que realmente te saca de las tinieblas a la luz. Quédate con nosotros. Así es, y nuestro hermano Félix también le damos la bienvenida. Dios le pague, hermano. Así es como decía nuestra hermana, ¿verdad? Decía la Sagrada Escritura que escudriñar las Escrituras, dice, porque dice en ellas está la salvación y así es. A veces no basta con que algún papa, algún sacerdote, algún hombre trate de por su propia cuenta entender la Sagrada Escritura y así la enseñe de una forma equivocada, porque la Sagrada Escritura no es no es de interpretación privada, dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Sino que pues, para unos es un misterio y para otros no la entienden y la tratan de enseñar de una forma confusa y equivocada. Sin embargo, otros pero, sin saber lo que entienden o lo que siguen, van siguiendo a personas que pues erróneamente tratan de pues más de enseñar o ser de algún consejero espiritual, más bien abusan de sus feligreses, como es el catolicismo, ¿verdad? Que dice la Sagrada Escritura que es pues la ramera, la falsa de todas las iglesias. Y como decía nuestra hermana, pues sí, es bueno escuchemos estos programas porque pues traen una luz a nuestro entendimiento, nos pueden aclarar alguna duda. Bueno, pues ya escucharon a nuestros compañeros que hoy estamos para dialogar con ustedes, para platicar este tema tan interesante. Y bueno, vamos a continuar hoy hablando del tema que hoy nos ocupa, la supuesta ininterrumpida sucesión papal. Bueno, para las personas que no están muy familiarizadas con el tema, pues queremos hacer solamente un breve recordatorio si usted no tuvo la oportunidad de sintonizarnos. Recuerde que el día de hoy nos puede llamar. Estamos en vivo completamente aquí en el 900 AM de Radio Cali, como también a través de internet en www.nosotrosconversamos.com, nuestra página oficial. Estamos ahí para ustedes completamente en vivo también. Y el teléfono en cabina para que nos llamen área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Bueno, vamos hoy a dialogar, vamos a platicar, decimos nosotros de la sucesión. Y quiero en esta noche pues recapitular, decíamos, solamente lo más esencial de nuestro tema, porque vamos hoy a platicar de lo que es la sucesión pontificia. En palabras muy sencillas, decimos
La palabra sucesión tiene varias aplicaciones, pero entre las más comunes es que una persona suceda en el puesto a otra persona, ya sea después de muerto o sea en vida, como quiera que sea. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, la elección de los presidentes. Por ejemplo, el presidente tiene un periodo de tiempo, ¿verdad?, que está al frente del país, o en este caso de la república o del lugar, ¿verdad?, independientemente de cómo se le llame. A veces son 4 años, como es aquí en Estados Unidos, en México son 6 años, en otros pueden ser otra cantidad de años, pero es un tiempo de gobierno, ¿verdad? Una vez cuando ese periodo se cumple, viene otra persona que lo reemplaza, o en ese caso lo sucede, y esa es una sucesión. Bueno, este reemplazó al que estaba en el mismo cargo. En ocasiones también se aplica a cuando se muere la persona. Bueno, se murió fulano de tal que ocupaba este cargo, bueno, lo va a reemplazar esta persona, eh, y va a ocupar el mismo cargo, como es comúnmente lo que se hace con los papas. Aunque vemos que actualmente pues también ya se ha dado de las dos formas, tanto en vida como después de muertos. Bueno, en pocas palabras, lo que la Iglesia Católica pretende enseñar a sus fieles es lo siguiente. La supuesta, y por eso lo hemos titulado así, la supuesta ininterrumpida, porque ellos presumen, aseguran que desde el apóstol Pedro, al cual ellos nombran como el primer papa, primer error porque no fue papa, fue un apóstol, pero dicen que el apóstol Pedro tuvo sucesores. O sea que después de la muerte del apóstol Pedro, él dejó encargado a un fulano llamado Lino. Y Lino, después de su muerte, a otra persona. Y este, después de su muerte, a otro, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Entonces, la finalidad del programa, decíamos nosotros el día de ayer, y queremos nuevamente reafirmarlo, es, número uno, que no existe ninguna sucesión papal ininterrumpida. Dos, que lo que existe en la iglesia no es sucesión. Lo que es la elección de Dios a los que Él quiere. Y es en el tiempo que Él quiere y solamente se manifiesta a través de ese llamamiento. Esa es la bendición de Dios en los que Él escoge. Elección, no es sucesión. Hay hombres que dicen que los apóstoles están capacitados para nombrar a otros apóstoles. Esto no es cierto. Y si entre los mismos apóstoles que tienen la facultad de Cristo no se les fue permitido el nombrar a otros como suyos, mucho menos a alguien que no tiene esa facultad. Entonces, de eso estamos hablando, de eso vamos a platicar. Platicábamos que hay varios aspectos de cómo comprobar que dicha sucesión no existe. Bueno, en la iglesia de Cristo. En ellos sí porque siempre se ha manejado de esa forma. Pero aún así, tampoco es verdad, decíamos el día de ayer, que existe esa ininterrumpida sucesión papal. Número uno, decimos, porque ha habido lugares en donde no ha habido papa, que es lo que se conoce como sede vacante. Yo ayer al final del programa estaba leyendo pues la lista, ¿verdad? De las más de 20 ocasiones donde no ha habido papa, y mencionan las fechas y el tiempo que ha estado sin papa. Ya más adelante lo vamos a volver a recordar por si usted no tuvo la oportunidad de escucharnos, ¿verdad? Decíamos, lo vamos a clasificar en tres partes. La parte histórica, donde se demuestra que de acuerdo a la misma historia también de ellos, los historiadores están de acuerdo de que no, es mentira de que vengan sin interrupción. Y platicaba yo solamente, muy en breve, decíamos, tomando varios historiadores. Yo mencionaba tres, hoy voy a mencionar uno más. Pero recapitulando, muy en breve decíamos, Mauricio de la Chatre en su Enciclopedia de los Papas y Reyes, en el tomo número 1, desde la página número 66, 67 a la 72, él menciona varios ejemplos, hablando de los primeros sucesores, y se menciona de la siguiente manera: todos los actos de este prelado permanecen en la oscuridad más completa. Y luego mencionan acerca de Cleto, que justamente fue el segundo. Los actos de este obispo han quedado envueltos en la oscuridad más profunda. Y dice esto, que la sucesión de Cleto o Anacleto no es muy cierta, la aceptamos a beneficio de inventario. Y lo mencionan, nada hay de positivo en los primeros siglos respecto al lugar en donde se encontró la sede apostólica. Platicamos también otro historiador muy famoso, Ludwig Hertlin, el cual en su libro también Historia de la Iglesia, él menciona que aunque aparentemente son muchos papas,
para ellos solamente es un catálogo de nombres. O sea, no es una crónica papal. Es y lo mencionó, una cronología verdadera en la que podemos confiar, abarca ya parte de Seferino. Esto lo tomamos, Historia de la Iglesia por Ludwig Hertlin, página 27-28. Entonces, vamos, y lo mencionamos que Ríos también menciona que esos solamente son nombres. Y hablando de la lista que yo mencioné al final, la pueden encontrar en el apéndice del tomo 2 de la Historia de los Papas de Frederick Gontard. Ahí ustedes pueden encontrar esa lista completa que yo estaba mencionando el día de ayer, y ya por el tiempo ya no la leímos completa. Pero ahí habla claramente de todos los espacios vacíos donde ha habido sede vacante. Si nosotros, y la prueba más grande, así, pero que nadie nos puede, contradecir, es esa misma. Decimos, número uno, la prueba más grande de sede vacante que ha existido es el origen del cónclave. Porque precisamente la sede vacante prolongada por mucho tiempo fue la que obligó a encerrar a los cardenales para que se apuraran a elegir al Papa. He ahí el nacimiento del cónclave, y eso está conocido mundialmente. Entonces, esa es una prueba contundente de ese espacio vacío, y uno de tantos. Entonces yo quisiera pedirle a nuestra hermana Dalila, que nos acompañe el día de hoy, pues que nuevamente volviera a mencionar algunos de los ejemplos, contando de que en la lista pues los mencionan como papas, pero ya habíamos dicho que el papado empieza hasta el siglo VI oficialmente, aunque se les menciona a veces como papas, pues no eran papas en realidad. Entonces yo sí quisiera pedirle favor para que adentrarnos nuevamente al tema, y para personas que no escucharon la lista y que yo también por el tiempo ya no terminé de mencionarla, nos mencionar alguno de estos ejemplos. Adelante. Sí, mire, pues primeramente aquí podemos decir, por mucho tiempo, la Iglesia Católica ha tratado de ocultar la verdad de su historia, pero hoy en día les es imposible, ya que hoy en día podemos tener alcance a esta historia en la que podemos ver que la Iglesia Católica ha estado no solo una, sino muchas veces sin tener papa por algún tiempo. Y al pasar esto, lo que ellos presumen de tener papa sin interrupción es totalmente falso. Y a continuación veremos unos ejemplos de las tantas veces que ha estado en la iglesia la sede vacante, como se le llama sede vacante. Vamos a nombrar como primer ejemplo, después del Papa Fabiano en el año 250 fueron 1 año y 2 meses de sede vacante. Después del Papa Marcelino en el año 304 fueron 3 años y 7 meses de sede vacante. Después del Papa Eusebio en el año 309 fueron 1 año y 10 meses de sede vacante. Después del Papa Juan III en el año 574 fueron 10 meses de sede vacante. Después del Papa Pelagio II en el año 590 fueron 7 meses de sede vacante. Después del Papa Gregorio I en el año 604 fueron 6 meses de sede vacante. Después del Papa Saviano en el año 606 fueron 11 meses de sede vacante. Estos son unos ejemplos, y después más adelante mencionaré otros ejemplos en los cuales han quedado estas sedes vacantes, como decía nuestro hermano César Raigosa. O sea, ni siquiera se puede llamar como supuesta interrupción, porque ni siquiera eso ellos tienen como verdad. Y yo mencionaba también el día de ayer, para las personas que no estuvieron con nosotros, que aparte de esos huecos, porque estamos demostrando, decimos tanto históricamente, que no es verdad lo que han de alguna manera dicho, ¿verdad? Esa es una cosa. Número 2, que el afirmar algo que no es cierto lo descalifica. Pero aparte de eso, decimos algo que también lo descalifica por completo, es de que la iglesia no iba a ser de una manera continua sobre la tierra. La Biblia menciona, yo decía, tomamos como ejemplo, el Señor anuncia que iba a haber un periodo de apostasía después de la muerte de los apóstoles. Entonces, si tú me vienes a decir que la Iglesia Católica viene de Cristo hasta el día de hoy, aunque no es cierto de todas maneras, pues tú mismo me estás diciendo que no era la Iglesia de Cristo, porque iba a haber una interrupción, un tiempo en el cual Dios iba a recoger su iglesia, y hasta un tiempo que también Él ya tenía predestinado, le iba a volver a manifestar aquí en la tierra. Entonces, de ahí estamos manifestando nosotros que en realidad esto es así. Entonces, esto nos da a nosotros una realidad muy, muy completa, ¿verdad?
yo sí quisiera mencionarles y invitarlos. Bueno, tú estás en una iglesia que te presume, dice algo, promete algo, te asegura lo que no es cierto. Aparte de que decimos, prometen y aseguran algo que no tienen, aparte mismos ellos mismos se están descalificando. Entonces estábamos viendo ese aspecto. Platicamos también el día de ayer que los primeros 15 sucesores a los cuales ellos atribuyen, o sea, de Lino, en este caso a Seferino, los primeros 15, la mayoría de los historiadores le ponen un signo de interrogación, lo cual indica que se duda de su existencia. O sea, no se puede comprobar realmente que hayan existido estos hombres. Y si los principales, que son los 15, que son los que unen de a Pedro a la fecha, no existieron, entonces no me vengan a decir, venimos desde Cristo ininterrumpidamente. No es cierto. Entonces ahí lo probamos también de otra manera. El día de ayer también nos quedábamos hablando acerca de la parte canónica que no mencionamos por cuestiones de tiempo. Pero hablando en la parte canónica, se refiere al Código de Derecho Canónico. Ellos han establecido ciertas condiciones de que si el Papa incurre en ciertas cosas, la lista pues se rompe porque no cumplió realmente como un verdadero Papa o vicario de Cristo. Estos ejemplos son tres. Número uno, cuando un Papa incurre en simonía, o sea, simonía quiere decir comprar el cargo, y se hace alusión a Simón el Mago, del que se relata en el Hechos de los Apóstoles, que quiso comprar la autoridad de los apóstoles y les dijo, dígame cuánto y yo les pago, y ya viene la reprensión del apóstol Pedro precisamente y le dice, perezca tú y tu dinero, porque el don de Dios no se compra con dinero. Entonces, como referencia a Simón del Mago, se le llama simonía a comprar lo santo por medio de dinero. Pues bien, cuando un papa incurre en simonía, dice que la iglesia puede quitarlo. Cuando un papa incurre en herejía, de la misma forma. Y cuando el papa se arrepiente, de la misma manera, esa lista se rompe. 3 ejemplos, 3 categorías. Y la pregunta, antes de darle la bienvenida a nuestra primera llamada, es, ¿habrá papas que hayan comprado el cargo? ¿Habrá papas que se hayan declarado como herejes? ¿Habrá papas que se hayan arrepentido? Yo creo que eso no se puede cuestionar. Pero bueno, antes de hablar un poquito acerca de cada una de esas partes, queremos darle la bienvenida a la primera llamada del programa. Adelante, muy buenas noches. Bueno, mientras restablecemos, a ver si la comunicación, vamos a continuar con el tema que estamos una frase, hermano. Sí, adelante. La cual dice, no cabe duda que la mejor defensa contra el ataque es la verdad. La verdad derriba todo argumento que se levanta como ola en contra de lo establecido por Dios. Y es que la ola clerocatólica es de tal magnitud que la han formado de doctrinas raras, tales como la sucesión pontificia o la sucesión de Pedro, y que no es otra cosa más que la usurpación apostólica. Porque una cosa es la elección de Dios y otra muy distinta es la usurpación sumo sacerdotal. Veamos la abismal diferencia que hay entre una y otra. Veamos qué nos dice la historia y la escritura acerca de esto. Vamos a ver cómo Dios identifica, conoce y habla con el que Él ha elegido. Pero también veremos cómo Dios ignora y ve de lejos al usurpador. Tenemos un texto de muchos que hay en la Biblia para ver la diferencia. Nos dice allí en el libro de Lucas, en el capítulo 3, versículo número 2, cómo identificar al verdadero hombre de Dios y al usurpador. Veamos detenidamente y detengámonos por un momento a analizar este hermoso pasaje, el cual dice que siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. La pregunta sería la siguiente, hermanos: ¿por qué siendo Anás y Caifás sumos sacerdotes, por qué no vino palabra de Dios a ellos? ¿Qué no se suponía que eran los representantes de Dios y los dirigentes de un pueblo religioso? Nos aclara la Escritura entonces que fueron puestos por el mismo hombre y no por Dios. Y aunque ellos se decían ser hombres de Dios,
el Señor los vio de lejos por usurpar un lugar que no les correspondía. Sin embargo, el pueblo que se decía conocedor y que sabía identificar quién era de Dios y quién no era, tenían cegado el entendimiento por no darse cuenta ni pudieran hacer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del enemigo. Y mientras esto pasaba, Satanás, ¿verdad?, gobernaba a sus anchas por medio de ellos. Todo marchaba sobre ruedas. Hasta ahí todo les iba de maravilla. Hacían lo que querían y nadie les podía decir que estaban mal, porque no había palabra de Dios. Hasta ahí, Herodes, por ejemplo, el tetrarca de Galilea, vivía con la mujer de su hermano Felipe, y Anás y Caifás no les importaba esto. Su único interés era el dinero, y como los mismos hombres los habían puesto, tenía que darles por su lado, o de otra manera los quitaban. Sin embargo, vemos cómo pasados más de 400 años, sin nombre de Dios, vino palabra de Dios a Juan, una palabra de autoridad, una palabra de poder, palabra de exhortación, una palabra que venía a enderezar las sendas y los caminos torcidos del usurpador. Y entonces sí, ahí fue donde al hombre ya no le gustó, ya no le agradó, ya no estuvieron de acuerdo con las decisiones de Dios, con su elección, con su enseñanza y la exhortación de Juan, ya no estuvieron de acuerdo con ellas, ¿verdad? A Herodes, por tener la mujer de su hermano, vino la exhortación. Y es que un hombre de Dios no es aparcero del pecado. Él viene, ¿verdad?, a decirnos que nos apartemos del pecado, que seamos limpios en nuestra manera de vivir. Pero el hombre que ama el pecado pone su oído y su corazón en el usurpador, porque para el usurpador no hay problema si vives en pecado. Para él, lo más importante es que compres indulgencias, que reces unos Padres Nuestros y unos Aves Marías. ¿Cómo te va a exhortar si viste de seda como la mona para aparentar una falsa santidad y vivir, ¿verdad?, de una manera mala? Entonces queda claro que la sucesión papal nada es. No tiene fundamento bíblico, ni tiene nada que ver con Dios. Al contrario, es perversa, engañosa y usurpadora. Dijimos en un principio que la ola clerocatólica viene cargada de enseñanzas malditas y que viene con tal fuerza que va arrasando o arrastrando con lo que se le atraviesa a su paso. Pero gracias a Dios, hay palabra de Dios a través de su santo apóstol, quien nos dice cómo no dejarnos arrastrar por la doctrina del error, por la doctrina clerocatólica. De ahí, gracias a Dios, me rescató con su predicación, con su palabra de autoridad. Dios bendiga a su santo apóstol Samuel Joaquín. Siga Dios llenándolo de felicidad, de fuerzas y de mucha salud. Felicidades a ustedes, hermanos, por este tema tan hermoso. Dios los bendiga. Bueno, pues le agradecemos a nuestro compañero Homero que que nos habló, ¿verdad?, y nos dio ese comentario tan interesante. Entonces platicábamos, y yo quiero nuevamente retomarlo. No es verdad que la Iglesia Católica haya tenido sucesores del apóstol Pedro desde el tiempo de Cristo hasta el tiempo actual. No es verdad. No puede ser cierto, ¿verdad? Decimos porque, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo nunca estableció sucesores. Él, cuando llamó a los apóstoles, los llamó al igual, y cada uno tenía su elección independiente. Nadie lo puso entre ellos, nadie se puso al otro. Hay un ejemplo que de alguna manera ellos tratan de justificar diciendo, ¿cómo no? ¿A poco no se acuerdan del caso de Matías? ¿A poco no se acuerdan del caso de cuando los apóstoles se juntaron y escogieron a Matías, y están en una grave equivocación? Los apóstoles no escogieron a Matías.
Es cierto que echaron suertes, es verdad que se juntaron, pero todo lo pusieron en las manos de Dios y el que dio el testimonio fue Dios, porque dice claramente, echaron suertes, pero la suerte ya no hice las suertes, o los apóstoles votaron por Matías. No, la suerte cayó sobre Matías. O sea, el testimonio lo dio Dios a través de esas suertes, que no sabemos en realidad qué es lo que hayan hecho. Pero eso que hicieron los apóstoles, dijeron, y tú Dios decide quién es el que tú has escogido. Para ellos era muy sencillo haber dicho, pues que sea Matías o que sea el otro que llamaban José el Justo. Pero no, Dios determinó que era Matías el que era el escogido. Entonces, vemos que no es verdad. Ah, no, pues que la Biblia dice, no, no, no. Y aunque aparentemente se le llama el sucesor de Judas, eso es de alguna manera, una frase que se le aplica así, pero en realidad Matías no sustituyó a Judas, porque cada apóstol, decimos, es independiente en su administración. Nadie sucede al otro. Si supongamos Dios recogió un apóstol, es Dios el que si así es su voluntad va a levantar a otro, pero no como su sucesor, no para reemplazar al que durmió o al que terminó su ministerio, no, porque son ministerios separados, son ministerios únicos, son ministerios de la misma elección y que solamente son llamados a su debido tiempo. Eso es todo. Entonces, yo menciono esto porque es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Que lo veamos claramente, porque ellos nos quieren decir, no, es que mira, sí ha habido sucesores. Y yo decíamos, como su misma historia, sus mismos libros, los desmienten ellos. Entonces, antes de la llamada yo estaba mencionando 3 ejemplos, en los cuales son ellos mismos mencionan que si por alguna razón estas 3 cosas se cumplen, pues la supuesta lista puede romperse. Yo mencionaba 3 ejemplos: simonía, herejía y que un papa se arrepiente. Yo creo que en el caso de la simonía, decíamos, para muchos, dicen ellos, un papa nunca ha comprado el cargo. Bueno, eso es lo que ellos no saben. Pero se les olvida que la historia escrita los denuncia con estos hechos. Y podríamos mencionar solamente muchos, pero quiero mencionar 4. Alejandro VI, mejor conocido como Rodrigo de Borgia. Juan 23, Baltasar Cosa. Y no Juan 23 el que canonizaron apenas, al viejito el Papa Bueno, no. Este es Juan 23, el primero. Este debería ser Juan 24, pero bueno, él se puso también Juan 23. Este hombre, decimos en aquel tiempo, se puso Juan 23. Julio II, Juan de la Rovere, y Gregorio VI, Juan Graciano. Estos 4, la escritura, Historia de los Papas, Mauricio de la Chatre, nos da testimonio de que ellos compraron realmente el puesto. Y por yo mencionarlo, solamente ustedes lo pueden buscar. Si hablamos de Alejandro VI, pueden buscarlo ustedes en el tomo Historia de los Papas y Reyes número 3, página número 147. Dice, tomadas todas las precauciones, procedióse a la elección del Papa. Al principio se propuso como candidato al obispo de Pamplona, pero Rodrigo, que había comprado todos los sufragios de muchos cardenales, hizo las negociaciones y se arregló de modo que aseguró la mayoría de los votos. Y a cada quien le entregó alguna cosa. De hecho, hubo alguien que le dio su voto con tal de que pasara una noche con su hija Lucrecia. Bueno, no quiero entrar mucho en detalles porque el tiempo se nos va. Juan 23 o Juan 13 también, mejor conocido, decimos también aquí. Hecho Baltasar Cosa convocó el cónclave el 15 de mayo de 1410. Inmediatamente se revistió con él y extendiendo los brazos hacia el altar exclamó: ya soy papa. Luego se dirigió a la cátedra por las ceremonias de la silla horadada y se hizo coronar con ese nombre. Y él compró, dice que después de 9 días se precedieron a la celebración del conclave. Los cardenales entregaron según su costumbre para poder vender o comprar los votos, pero más hábil fue él que sus otros colegas, el cual pudo burlar al pueblo y comprar así todos los votos. Y así podíamos ir con Julio II.
el cual también claramente dice que hubo comprado los votos. Y bueno, ¿qué pasa con todo esto? Lo platicamos a continuación después de nuestro corte para que usted vea todo esto que estamos mencionando, datos históricos, datos reales y que están muy interesantes para todos ustedes. Regresamos un momento en su programa Nosotros Conversamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Continuamos en este su programa Nosotros Conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante, la supuesta ininterrumpida sucesión papal. O sea que ellos pretenden que siempre ha habido sucesores del apóstol Pedro hasta el día de hoy, lo cual pues no es cierto. Y recapitulando, ya demostramos que los primeros 15 sucesores se duda que hayan existido. Ahí está una parte que se rompió. Si eso agregamos en las más de 20 ocasiones que ha habido sede vacante, ya está otra parte. Si eso agregamos los papas que han comprado el puesto con dinero, que ya mencionamos 4 ejemplos, ahí está otra parte. Si mencionamos los que han sido quitados de la iglesia por herejes, es otra parte. Y si mencionamos los que se han arrepentido, que yo creo que nadie me lo va a cuestionar, porque a lo mejor pueden, hablando de los de arrepentimiento, pues los últimos ejemplos eran de Benedicto IX, que fue papa 5 veces, y Celestino V, Pedro el Ermitaño. Mucha gente, a lo mejor al no conocer la historia o de alguna manera no estar familiarizada con ella, pueden decir, no, eso no es cierto. O a lo mejor no existieron. Pero en ese tiempo, ¿quién puede negar que Benedicto XVI renunció? Nadie. Nadie puede negarlo, porque ahí no ocupa irse a la historia, nosotros lo vimos. Vimos cómo cobardemente renunció al cargo por no poder con el paquete, por tanto abuso sexual, que de alguna manera él propició, porque él por más de 20 años estuvo encubriendo, y sin esperar que realmente todo eso, pues se le vino encima después a él. Pero bueno, decimos tantas cosas que han tomado todo precisamente por esos hombres degenerados y que de alguna manera pues no está bien. La prueba está en que ayer veíamos en las noticias cómo mujeres ya le escribieron al Papa Francisco que quieren que quite el celibato porque están enamoradas de los sacerdotes. ¿Qué tal? O sea, están votando por sus propios derechos, quieren casarse porque están muy enamorados de varios sacerdotes, pero como les impide el celibato, pues dicen, ¿y qué responderá Francisco? Bueno, quién sabe. Entonces precisamente decimos, ¿quién puede negar que Benedicto XVI no renunció? Entonces, sumemos todos los aspectos que ya vimos. El canónico en sus 3 áreas, decimonía, herejía y arrepentimiento. También contemos lo que los historiadores más de renombre, ya mencioné a 4. Ludwig Hertlin, Historia de los Papas en su Historia de la Iglesia. Mauricio Lachatre en sus 5 tomos de Historia de los Reyes y de los Papas. Rius en su Puré de Papas y Historia de los Papas por Frederick Gontard. Estamos nosotros hablando de Frederick Gontard.
pues pueden leer toda la historia, pero si quieren leer especialmente la lista que yo mencioné de los espacios vacíos, o sea, de sede vacante, lo pueden buscar en el apéndice del tomo 2. Entonces, toda esta información, ¿quién la puede cuestionar? Solamente alguien que diga, no, esto no es cierto. Entonces, eso es realmente que no es posible que la silla papal sea mantenida por mucho tiempo y que no haya espacios vacíos. Y ya platicamos el día de ayer. Otra de las pruebas muy importantes es cómo el entonces, decíamos, el Apocalipsis, Dios nos revela al apóstol Juan. ¿Por qué no lo reveló a Clemente, que era el que aparentemente estaba al mismo tiempo que él en Roma? ¿Por qué no lo reveló a Lino? ¿O por qué no se lo reveló a Anacleto? Porque no existieron. Y porque aparte de que no existieron, porque aunque hayan existido, pero aparte de eso, porque el que era su enviado, su elegido, era el apóstol Juan. Aunque lo tenían allá arrumbado, arrinconado, exiliado allá en la isla de Patmos, pero era ante Dios su apóstol. Y aunque en Roma aparentemente estaban aquellos ya 3 sucesores, para Dios no contaban, porque el que... Entonces, ahí entramos a la parte bíblica, ¿verdad? Dios establece en su iglesia apóstoles y no son por sucesión, no es por familiaridad, por consanguinidad, porque el papá deja al hijo o porque dice, no, fulano se va a quedar. No, vemos que no. Es a quien Dios decide, es a quien Dios le otorga esta bendición. No existe la sucesión en la iglesia de Cristo, hablando de los hombres de Dios. No existe, no hay sucesión apostólica. No, la autoridad de los apóstoles es intransferible, es única, es solamente dada a ellos y solamente ellos son los que la administran. Y una cosa quiero aclarar. Una cosa es transmitirle la autoridad a alguien así completa como él la recibió, y otra cosa es delegar autoridad para hacer ciertas cosas, que es muy diferente. Los apóstoles delegaron autoridad a los diáconos, pero no los nombraron a sí mismos como ellos. O sea, el delegar autoridad es cierto que le están transmitiendo, pero es pero extremadamente muy limitada. Y nombrar a otro igual, con el mismo puesto, es darle la misma facultad. Entonces son cosas muy diferentes. O sea, una cosa es que ellos nombraron dentro de los miembros de la iglesia como los diáconos, como los pastores, como la gente que le estaba ayudando. Y otra muy diferente a que ellos nombraron otro apóstol. Es algo completamente imposible. Entonces, la autoridad apostólica, decimos, es única. La autoridad apostólica es intransferible en su totalidad. Ellos delegan autoridad, sí, pero esa autoridad es extremadamente, decimos, limitada y muy por abajo de lo que es realmente la autoridad apostólica, porque dentro de esa facultad y autoridad apostólica hay algo que es el ministerio de reconciliación, y eso solamente le pertenece a sus apóstoles. Ellos no pueden transmitir la facultad de perdonar pecados, porque eso es dado exclusivamente a ellos. No es como acá que ellos dicen, no, pues el sacerdote le perdona los pecados. Esto no es cierto, eso es mentira. Pero decimos, eso es lo que en realidad la iglesia, entonces no te creas, no, que mi iglesia viene de Cristo, pruébalo, históricamente o bíblicamente, porque imaginémonos, ahora estamos viendo lo del lado doctrinal bíblico. Cosa curiosa, el apóstol Pedro fue un apóstol, y lo curioso está en que ellos dicen que ya el primer sucesor ya no fue apóstol, ya es considerado como papa o como obispo de Roma. ¿Por qué el cambio? Y luego la enseñanza. El apóstol Pedro había bautizado en el nombre de Jesucristo y ellos ya empiezan a bautizar en la Trinidad. El apóstol Pedro no bautizó niños y ellos empiezan a bautizar niños. El apóstol Pedro enseñó que la mujer debería ser honesta y ya ellos empiezan a cambiar. Entonces, un sucesor que hace lo que él quiere, un sucesor que cambia las reglas, un sucesor que de alguna manera, pues sí, cambia todo a su modo. Y esto me recuerda, por ejemplo, aunque muy poco hablamos de ellos, pero para que se den una idea. El fundador de los Testigos de Jehová es Carlos Russell. Y estuvo al frente de la organización por mucho tiempo. Hablamos de la década de los 70, de 1800,
hasta su muerte en 1916. Pero después de esa fecha, a través de unas votaciones que precisamente ganó Rutherford, Joseph Franklin Rutherford, él modifica la mayoría de la doctrina de los testigos de Jehová. Les pone el nombre precisamente de testigos de Jehová, cosa que Russell nunca quiso hacer. Les pone el nombre de testigos de Jehová en 1931 y cambia la esperanza de ellos. Antes todos creían que se iban a ir al cielo y hoy no. Rutherford salió con la idea de que no era 144,000 para el cielo y la gran muchedumbre aquí se va a quedar en la tierra. Cambia su doctrina, cambia todo. Él es un sucesor, él sí fue sucesor de Rosen. Después vino Nathan North y modifica también ciertas cosas. Entonces, veamos lo que es la sucesión entre los hombres. Viene uno, no le gustaba lo que era el otro, lo cambia sencillamente. Es lo que hicieron ellos también. Ellos aparentemente dicen, no, nosotros somos sucesores del apóstol Pedro. ¿Y por qué no predican lo mismo entonces? ¿Por qué tanto cambio? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué si tanto defienden al apóstol Pedro, por qué no son casados? El apóstol Pedro era casado. Y es lo que acabo de mencionar ahorita. Hay las monjas haciendo huelga porque les quiten el celibato, porque se quieren casar con los sacerdotes, porque están algunas muy enamoradas de ellos, entre otras mujeres que no son tampoco monjas. ¿Por qué? Y esto salió el día de ayer. Para que ustedes lo quisieran ver, pueden buscarlo con esa noticia, ¿verdad? Que le escribieron al Papa queriendo porque ya están muy enamoradas de los... No dijeron de quiénes, pero el punto aquí es, ¿por qué si tanto defienden al apóstol Pedro, que él y que él y que él, porque no hacen todo lo que él hizo? Yo pienso que basta que hagamos una pequeña comparación para mirar que en realidad ellos no son ni sucesores de Pedro ni apóstoles. O sea, es algo que ellos, un nombre que ellos toman para sí. Dice la Sagrada Escritura que nadie toma para sí esta honra, dice, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Los apóstoles son hombres llamados por Dios, elegidos por Dios. Basta que hagamos una pequeña comparación, como decía nuestro hermano. El apóstol Pedro no permitía que nadie se le arrodillara, como lo permiten los papas. Era cuando alguien quiso arrodillarse, dijo, levántate, levántate, yo también soy hombre, le dijo a aquella persona. El apóstol Pablo fue casado. La Sagrada Escritura habla de la suegra de Pedro, cosa que los papas no hacen porque no les conviene y toda... O sea, no son ni sucesores ni son apóstoles. Yo no sé por qué le llaman sucesión apostólica, porque de apóstoles no tienen nada. El apóstol es el que es enviado por Dios y es el que enseña doctrina de Dios. Mas, sin embargo, miramos en la Iglesia Católica, su doctrina es falsa, es satánica. Hablamos del celibato, ni qué mencionarlo, ¿verdad? Tantas cosas y tanta porquería que ha traído y tantos abusos de niños que ha provocado. Y cada dogma de la doctrina católica que vayamos a mencionar son errores que podemos mirar claramente. El apóstol Pedro no usaba corona, como lo usan los papas. No portaba oro. Cuando uno de los apóstoles miró a aquel paralítico, le dijo, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ellos tenían autoridad, tenían toda autoridad que Cristo les había dado. Y los papas pues, son elegidos por un colegio cardenalicio conforme pues, a los fines de lucro, conforme a los fines políticos, conforme a los fines de gobernar. Yo pienso, podemos verlo claramente, ¿verdad? Que estos, no entiendo yo por qué le llaman por qué ellos se hacen llamar vicarios de Cristo si de Cristo no tienen nada. O dicen ser sucesores de Pedro cuando de Pedro no tienen nada. Si fuesen sucesores de Pedro, pues la doctrina de Pedro enseñarían, así como dijo el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo al ser llamado por Dios dijo que él no subió a los grandes apóstoles a que le enseñaran, sino que Dios le había revelado y él enseñaba lo mismo que enseñaban los otros apóstoles. No, él no fue sucesor, fue llamado a su debido tiempo por el Señor Jesucristo. Bueno, estos papas, como dijo nuestro hermano, han habido tantos espacios vacíos, tantos momentos en el que no ha habido papa. Era en lo que el colegio cardenalicio se pone, se reúne a tratar de levantar un papa que le convenga, ¿verdad? Como había dicho, conforme a los propósitos de lucro. Entonces pasa un tiempo, puede pasar, a veces han pasado 1 año, 2 meses, como después del Papa Fabiano en el 250, o 1 año, 7 meses después de 1241, después del Papa Celestino. Y ellos dicen que ha sido una sucesión ininterrumpida, lo cual es una gran mentira, como todas las mentiras que el catolicismo enseña.
Fíjese, hermano, hace un momento usted dijo, habló de la simonía. Y si estamos viendo, tu hermano estaba viendo en una página que salió en marzo 1 del 2013, y dice, el Vaticano hace negocio con renuncia papal y sede vacante. Entonces, como estamos viendo, esta congregación o este imperio romano, como lo dice tu hermano, esta secta diabólica, en todo momento trata de hacer la forma de agarrar un lucro monetario, pues para seguir adelante con lo que son ellos. Dice, las oficinas filatélica y numismática del Estado de la Ciudad del Vaticano puso a la venta una serie de estampillas sobre el primer día y folios especialmente emitidos con motivo de la renuncia de Benedicto XVI y del periodo de sede vacante. Y seguimos así en lo que estaba este hombre haciendo. Los coleccionistas podrían comprar un tríptico con 2 sobres de primer día que contienen asimismo el logotipo de la sede vacante y fueron adheridos con 2 valores distintos de las estampillas cada uno. El costo del tríptico es de 15 euros o unos $19.50. Estamos viendo que para todo, como decían ustedes, estas personas tienen eso de agarrar dinero, como ahorita que acaban de canonizar a estos hombres que según los acaban de hacer santos. ¿Cuál fue el fin de eso aparte de hacerlos santos? Tanta gente que llegó, boletos vendidos, tantas personalidades que llegaron del medio político como del ámbito artístico, todas estas gente de dinero, gastaron millones de dólares, podemos decir de esta forma, para ir a aquellos lugares, agarrar eso. Entonces, ¿qué estamos viendo? Esta sede vacante tiene un solo propósito para el Imperio Romano, poder de esta forma ellos vender y lucrar con lo que según ellos creen que es de Dios, y la gente siendo engañada ahora ya se está comprando estampitas de todas estas personas que porque son santos ahora, hermano. Así, bueno, lamentablemente esa es la realidad. Pero ¿usted qué opina? Todavía nos puede llamar al teléfono en cabina área 714-602-8354. ¿Realmente cree usted que la Iglesia Católica es la de Dios realmente en el aspecto? Porque imaginémonos, si la cabeza que dicen ellos que debe ser de Dios no lo es. O sea, si los que ellos dicen que vienen desde Cristo no lo son, entonces son la cabeza, son la gente corrupta, son la gente que de alguna manera, pues hemos hablado varias veces de la corrupción de ellos, y aunque aparentemente dicen ellos, bueno, es que no te fijes en pequeñeces, hombre, uno que otro papa malo que ha salido. Fíjate en los buenos, pues yo me pregunto, ¿cuáles buenos? Ni Juan 23, aunque le decían el papa bueno, fue bueno, porque tuvo su participación también en muchas cosas. Entonces, ahora imaginémonos, si el bueno pues no era bueno, ahora los malos, y decimos, ¿por qué el Papa, si es el sucesor del apóstol Pedro, por qué no se casa? ¿Por qué no predica la doctrina que enseñó el apóstol Pedro? Porque si es el sucesor de Pedro, decimos, cambia radicalmente toda la doctrina, toda completa. Decimos, ¿por qué? Esos todavía nos quedan en el programa, llámenos. Tenemos algunos minutos, teléfono en cabina, área 714-602-8354. Y si estos papas que están ahora, como Benedicto o este papa que está en la actualidad, digo, si estos son los sucesores de Pedro, ¿por qué, por qué por qué se habla del lavado de dinero, de mafia y tantas cosas que ahora son escándalo en el catolicismo? Pedro no menciona en la Sagrada Escritura que haya estado vinculado en algún escándalo o en pues algo indebido, ¿verdad? Él con su obrar, él manifestaba que Cristo le había enviado, pero los papas, ¿cómo es? O sea, ¿cómo es que, pues ya en temas anteriores hemos hablado del lavado de dinero, las cuentas secretas que tiene el Vaticano, de hombres pues hombres más buscados por la Interpol. O sea, ¿qué tiene que ver esto pues, con la doctrina de Cristo? Totalmente contraria, totalmente oscura. No, bueno,
podemos ver claramente que estos ni son sucesores de Pedro, ni son vicarios de Cristo, aunque ellos se toman ese nombre de vicarios de Cristo, según ellos son los que representan a Dios. De hecho, un papa lo mencionó, dijo el Papa León XIII, dice: ocupamos en la tierra el lugar del Dios Todopoderoso, dijo en el Concilio Vaticano de 1870. Esos nombres que ellos se toman, sin embargo, es todo lo contrario, es lo que la Sagrada Escritura menciona, que el catolicismo es la iglesia la más falsa de todas. Y si estamos viendo, nuestra hermana Dalila comentaba de los puestos, de los años de los vacantes, y tu hermano aquí también tiene Pío XVI, del 30 de agosto de 1799 al 14 de marzo de 1800, fueron 207 días de un puesto vacante. Pío VII, del 21 de agosto de 1823 al 28 de septiembre de 1823, solamente 39 días, los puestos vacantes. Ahí ya fueron disminuyendo un poco más los tiempos. Si nos vemos en los anteriores que estamos viendo las otras listas que pasaban de 1 año, 2 años, 3 años, tiempos Sí. vacantes. Aquí ya fueron, como quien dice, ya fueron abriendo un poco más la mente corrupta que tienen, agregándole más, y fueron ya acercando un poco menos de días. Si vemos aquí, Benedicto XVI, se le ocurre la brillante idea de, pues, desaparecerse de la vista del público, pero lo vimos ahorita que cuando fueron a canonizar a estos dos hombres, ahí ya estaba el Francisco y estaba el Benedicto XVI, los dos, aunque ahora sí ya no es papa, pero ahí estaba él también con esas vestimentas, haciendo pues todo un teatro. Pero el tiempo de Benedicto a Francisco fueron 13 días los que estuvo la sede vacante, pero vimos cómo a través de los medios de comunicación, periódicos y todo eso, ¿no? Estuvieron al margen, estuvieron atentos, viendo qué estaba sucediendo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Cómo se fue elaborando todo esto de dinero, cómo fueron ganando, pues, más riquezas, hermanos, en este aspecto. Vemos Pío VIII a Gregorio XVI, 1 de diciembre de 1830 al 2 de febrero de 1831, 63 días el puesto vacante. Entonces estamos viendo, hermanos, si así podemos irnos hasta Juan Pablo II a Benedicto XVI, fueron 17 días los que estuvo el puesto vacante. Entonces, ahora, ¿cómo es eso de que después de 1 año, 3 meses, de 2 años, 3 meses o cierto tiempo, a 13 días máximo, es cuando, según ellos, viene por elección divina o es por elección de hombres? Porque ese es lo verdadero. ¿Quién elige a los hombres de Dios y quién elige a todos estos apóstatas? ¿Por qué es lo que son apóstatas? Pues bien, ya bien lo ha dicho usted. Nomás quiero nomás corregir un pequeño dato para que las personas lo entiendan. Es Pío VI, porque Pío nomás ha llegado hasta 12. Entonces, estábamos hablando de todo eso, vaya sumándose todos los aspectos que estábamos nosotros mencionando y diciendo. Y si a ese le agregamos, por ejemplo, otro aspecto, que es el doble y triple papado. Ya mencionamos muchos aspectos, pero si a eso le sumamos de que hay una época dentro de la iglesia, de la historia de la iglesia católica, que se le conoce como el periodo de los antipapas. O sea, un antipapa es el papa que no fue elegido, según ellos, legítimamente. Pero aquí entramos en una contradicción. Todo empieza porque se les ocurrió elegir a un papa francés, y el papa francés, Clemente V, pues se lleva la sede a Francia. Todos los franceses pues empezaron allá a gozar de un papa francés, y los de Roma querían que el papa de Francia, Clemente V, regresara a la sede a Roma, y él dijo: no, yo no la regreso, yo aquí me quedo. Entonces ellos pues nomás le dijeron: pues sabes que si no regresas a Roma, pues vamos a escoger otro aquí en Roma. Pues escójanlo. Y ahí empezó un periodo de más de 70 años en que se moría uno y ponían otro, se escogían uno y ponían otro, y había 2 papas al mismo tiempo. Posteriormente ya no nomás había 2, sino que en Bolonia también empieza otro papa,
y ya había 3. Y decíamos, entre la historia lo registra como antipapas al que supuestamente no era legítimo en su elección. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál de todos era el legítimo? El que estaba en Roma condenaba al que estaba en Francia. El que estaba en Francia condenaba al que estaba en Bolonia. El que estaba en Bolonia se ponía en contra de los otros 2 y llega a un concilio y los quita a los 3. Y así se acaba esa historia del triple papado. Se acaba y los quitan a los 3, que supuestamente eran los 3 vicarios de Cristo y que cada quien se echaba ahí. Y eso lo quiere ocultar esos puntos de la historia, aunque aparentemente muchos se han gastado mucho dinero en libros, pero eso es lo que deben de estudiar, no nomás decir, no, pues yo sé tanto, yo estudié aquello, no, no, no. Vamos a ver realidad, esta es la historia que realmente conviene que tú sepas. Ve tu historia, está comprobado. El doble papado, búscalo en internet, en los libros. Te recomendamos los libros de Luis Rodríguez, el doctor Luis Rodríguez, donde él habla claramente en sus libros el ecumenismo, en su libro de las leyes de México y la Iglesia Católica. Habla muy extensamente de esos temas, pero los toma de la enciclopedia de Mauricio de la Chatre, en sus diferentes tomos. Ahí habla de esto tan interesante para que tú lo veas, tú lo entiendas, que en realidad nosotros estamos mencionando. Entonces, vimos lo histórico, que no pueden ser posible porque hay muchos espacios vacíos, más de 20 ocasiones. No puede ser posible esto porque los primeros 15 se cuestiona su existencia. No puede ser posible porque ha habido papas herejes, ha habido papas que compraron el puesto, ha habido papas que se han arrepentido y aparte de eso, decimos nosotros, ha habido antipapas, ha habido 2 papas al mismo tiempo, ha habido 3 papas. Y si a eso le sumamos todo eso, lo bíblico, de que esto es por elección de Dios, exclusivamente a sus enviados, ¿qué más pruebas quieren para ver que esto no es de Dios? Juana la papisa, no dejemos también eso a un lado, hermano, que tuvieron también ya una mujer papa y la quitaron de la historia y no la quieren reconocer. Pero si usted se ha fijado, ahora Francisco dice que ahora ya él va a hacer lo posible porque ya las mujeres puedan ser sacerdotas, puedan ser cardenales y hasta puedan llegar en un tiempo no muy lejano, puedan también las mujeres hacer igual que el hombre y puedan también ellas correr para papas. ¿Qué estamos viendo, hermano? Pues si acordémonos que quitó el infierno y el purgatorio, entonces pues que no se puede hacer con ellos. Pero bueno, nos queda solamente ya un momento para despedirnos y para reflexionar. ¿Quieres conocer realmente a un hombre de Dios que no lo puso el hombre, que nadie votó por él, que no fue sucesor de nadie? Te invitamos a que conozcas al apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Un hombre de Dios, un hombre que decimos no ha sido puesto por nadie, que ha sido puesto por nuestro Dios y que de Dios recibió esa elección y ese llamamiento que si Dios mediante nos estaremos alegrando en el 50 aniversario de su llamamiento apostólico. Conócelo, conoce la iglesia, la luz del mundo, la iglesia que predica el evangelio de Cristo y que tiene un apóstol de Dios que gobierna esta iglesia. Conócenos, visita nuestros templos, háblanos o escríbenos a nuestros correos electrónicos, a nuestras redes sociales pidiendo alguna dirección o que información de nuestra iglesia. No te vas a arrepentir. Y si tú eres católico y quieres seguir creyendo en eso, adelante. Adelante, eres libre de creer, de pensar lo que tú quieres. Y bueno, el tiempo se nos terminó. Agradezco a todas las personas que amablemente estuvieron con nosotros conectadas tanto vía internet como aquí a través de la frecuencia del 900 AM. Y también agradezco a mis compañeros que estuvieron aquí conmigo aquí en el panel esta noche. Damos las gracias a todas las personas que nos sintonizaron y lo esperamos en una emisión más de este subprograma Nosotros Conversamos, donde traeremos nuevamente temas interesantes, dándole pues primeramente a usted a conocer todos esos temas tan interesantes. Y bueno, nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Y lo esperamos en la próxima emisión. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.